Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo se suman los términos de una progresión geométrica. Si tenemos una progresión geométrica de términos a1, a2, a3, etc., cuya razón es r, ¿esto qué significa? Que para obtener el término a2 multiplico el primer término por r y obtengo el segundo término. Si lo multiplico por ese mismo número, obtengo el tercer término y así sucesivamente. Si me piden que calcule la suma de los n primeros términos de esta progresión geométrica, lo que me están pidiendo es que halle a1 más a2 más hasta a(n), es decir, el primer término más el segundo término, así hasta el último término que nos pidan. Pero también nos pueden pedir que hallemos la suma de los infinitos términos de esta progresión, es decir, esta suma nunca acabaría. Para este segundo caso hay que cumplir una condición. Vamos a ver los dos casos por separado. Si quiero sumar un número finito de términos, tendremos que utilizar la siguiente fórmula. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica se calcula poniendo el primer término y multiplicándola por la razón elevado al número de términos que quiero sumar menos 1, todo ello entre paréntesis, multiplica el primer término, dividido entre la razón menos 1. Pero si lo que quiero es sumar todos los términos de esa progresión geométrica de razón r, es decir, sus infinitos términos, hay que cumplir necesariamente una condición. Solo podremos hallar esta suma cuando el valor absoluto de la razón sea menor que 1. Muy importante. Si no, no podemos hallar esa suma porque nos daría infinito o menos infinito. ¿Qué significa que el valor absoluto de la razón sea menor que 1? Pues que la razón esté entre menos 0 y pico y 0 y pico, o si lo vemos como fracción, que la fracción sea propia, que el numerador sea menor que el denominador, tanto positiva como negativa. Y si se cumple esta condición, ¿cuál sería la fórmula para sumar los infinitos términos de esta progresión geométrica? Pues habría que hacer una división. El primer término lo dividimos entre lo que nos dé 1 menos la razón. Recordamos, esta razón, su valor absoluto, debe ser menor que 1. Vamos a hacer dos ejemplos, uno para cada tipo. En el primero dice, calcula la suma de los 10 primeros términos de la sucesión geométrica cuyo primer término es 3 y la razón 2. Estamos en el primer caso, queremos hallar la suma de un número finito de los términos de una progresión geométrica. Vamos a escribir estos datos. Lo que nos piden es la suma de los 10 primeros términos, S sub 10, de la sucesión geométrica cuyo primer término es 3, A sub 1 es 3 y la razón es 2, R es 2. Ponemos la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión o de una sucesión geométrica, pues es el primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 partido la razón menos 1. Sustituimos, nos piden S sub 10, que es el primer término que es 3, por la razón que es 2 elevado a n, en este caso n es 10, menos 1. Todo ello dividido entre la razón menos 1. Realizamos estos cálculos, tenemos que hacer 2 elevado a 10 menos 1, lo que nos dé lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 1. Estos cálculos nos dan 3069, así que la suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica, es decir, 3 más 6 más 12, así hasta el término número 10, es 3069. Vamos con el segundo ejemplo. Calcula la suma de los infinitos términos de la sucesión geométrica cuyo primer término es 6 y la razón un cuarto. ¿Cómo sería esta sucesión? Pues sería 6 el primer término, el segundo 6 por un cuarto, el tercero lo que me da por un cuarto y así sucesivamente. ¿Qué conocemos? Primero nos piden la suma de los infinitos términos de esta progresión. ¿Qué condición debe cumplirse? Que la razón sea su valor absoluto menor que 1. La razón es un cuarto. ¿Un cuarto es menor que 1? Sí. Pues entonces es posible hallar la suma de los infinitos términos de esta progresión. También conocemos que el primer término es 6. La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica, su fórmula es el primer término partido 1 menos la razón. El primer término es el 6. Y 1 menos la razón es 1 menos un cuarto. Realizamos primero 1 menos un cuarto, que son 3 cuartos, y 6 entre 3 cuartos lo ponemos en forma de división,
24 tercios, que da 8. Por lo tanto, si yo sumo todos los términos de esta progresión geométrica, nos da un resultado de 8. Como veis, es bastante fácil hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. Espero que hayáis entendido esta explicación. Gracias por atenderme.